Saludos, sean todos bienvenidos a este acto, a esta conferencia del doctor Julio César Castaños Guzmán, quien va a dictar pues la conferencia titulada Lo jurídico en el caso de Antonio Duvergé. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, a los miembros de esta Academia Dominicana de la Historia, a los miembros pues de esta comunidad jurídica también. Gracias por estar aquí. Nosotros de inmediato vamos a llamar al doctor Edwin Espinal Hernández, miembro de número de esta Academia Dominicana de la Historia y también vocal de la Junta Directiva, en representación del presidente de esta academia, el doctor Miguel Reyes Sánchez, va a dar las palabras de bienvenida. Vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias, buenas noches. En nombre de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, me complace darles la bienvenida a esta primera conferencia de un ciclo de conferencias que tendremos y desarrollaremos en el curso de estos meses por venir. Y nos complace que sea el doctor Julio César Castaño Guzmán quien inaugure este ciclo de disertaciones, porque conjuga dos pasiones, historia y derecho. Nuestro conferencista es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y posgrado en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente por más de 40 años en diversas universidades en materias de Derecho, fue miembro de la Junta de Directores de la Universidad Madre y Maestra, es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y, entre otros cargos, ha ocupado los de subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, miembro titular de la Junta Central Electoral, procurador fiscal del Distrito Nacional, juez de la Suprema Corte de Justicia y, nuevamente, en el periodo 2016-2020, presidente de la Junta Central Electoral. Es además escritor y entre sus obras contamos Ética para un político del siglo XXI, Palabra y Poder, Abogados, Discursos para la Democracia, Elecciones y Constitución, La Hostos 40 y otros relatos y Filosofía del hombre burro. En su disertación, el doctor Castaño Guzmán hará una subsunción de los textos legales vigentes en el momento de los procesos seguidos al general Antonio Duvergé y los contrastará con los hechos de la causa. Doctor. Bueno, un saludo, Edwin, gracias por todo, por la presentación. Y también un saludo a los héroes que han llegado aquí, desafiando las aguas que se avecinaban. Y desafiando además el tráfico, que es una que se los agradezco. Fíjense lo siguiente, he intitulado esta conferencia como Lo jurídico en el caso de Antonio Duvergé. Siempre hemos pensado que el drama trágico del general Antonio Duvergé y su familia inevitablemente genera en la persona que se adentra al estudio del mismo la tentación de que el análisis histórico se deforme y quede atrapado en el género atinente a las elegías que convocan al luto y la tristeza, dejándose de lado la objetividad de los hechos y el derecho envueltos en el mismo. El caso judicial del general Antonio Duvergé Duval es un caso de estudio. Se trata del patriota y más grande defensor militar que haya tenido la República Dominicana al separarse de Haití. Su vida esforzada y ejemplar, custodio insigne de la frontera con Haití, para preservar con ingenio y sable a una incipiente nación conformada por los pueblos de la parte este de la isla española, y asaeteada internamente en esos años por numerosos vectores de intereses y criterios divergentes. Es la historia de un prócer que, después de haber prestado los servicios más eficaces que en el orden militar dominicano alguno haya servido, fue juzgado por traición a la patria 2 veces
en años y lugares diferentes, descargado en el primero de los juicios, en 1849, ante comisión militar, en Santo Domingo, mas condenado a muerte y juzgado en el Ceibo, en el segundo de los procesos, también por comisión militar, 1855, junto a 4 de sus hijos, 2 condenados al patíbulo y 2 a confinamiento en Samaná. De un origen personal que no deja de ser interesante, pero que al examinarse de cerca produce asombro, hijo de padres mulatos originarios de Saint-Domingue, que emigraron a Puerto Rico después de la degollina de los esclavos libres a sus amos blancos. Se dice además que nació en Mayagüez, en un bosque adjunto a los ingenios del hormiguero, en la Isla del Encanto. Se dice que de ahí su nombre, Bois, bosque, que se pronuncia Bois. Son sus padres José Duvergé y María Juana Duval, quienes en el nacimiento de Antonio migran de nuevo, en esta ocasión al extremo de la parte este de la isla de Santo Domingo, en el 1808, a El Ceibo, donde contrajeron matrimonio en la parroquia de Santa Cruz del Ceibo el 21 de octubre del 2018. Finalmente se radicaron, del 2818, finalmente se radicaron en San Cristóbal. Antonio, pasada la niñez y adolescencia, se desarrolló en actividades agrícolas de esa localidad, pero es testigo de la invasión de Jean-Pierre Boyer, 1922, e instala un negocio de corte y venta de maderas y se casa en 1931 con María Rosa Montaz, con quien contrajo varios hijos, entre ellos Alcides, que como ya he mencionado, murió fusilado junto a su padre y el teniente coronel Juan María Albert en el Ceibo, a la probable edad de 22 años o 23, el 11 de abril de 1855. José Daniel, de 15 años, también condenado a muerte, pero con sentencia suspendida en su ejecución hasta que alcanzase su mayoridad a los 21 años y hasta tanto quedaba recluido en la cárcel de Santo Domingo. Sus otros hijos menores, Tomás y Nicanor, de 11 y 9 años respectivamente, fueron condenados a la pena de confinamiento en Samaná por la misma comisión militar, condenados por una supuesta complicidad con su padre. A guisa de un centauro a lomo de mula, durante años se traslada por las localidades del sur y los pueblos de la frontera, San José de Ocoa, Baní, Las Matas de Farfán, entre otros. Es muy probable que estos largos y fatigantes desplazamientos montados en animales le hiciesen un experto conocedor de todos estos sitios y parajes y que años después se convertirían en los elementos esenciales en el reconocimiento del terreno para ganar batallas a cañonazos, pedradas, sable y machete. Las batallas del 19 de marzo, el Número, la Estrelleta y las carreras, así como el Memiso y Cachimán, liderándolas más de las veces tropas menos numerosas que las que enfrentó, repeliendo a las huestes haitianas, que exitosamente detuvieron las invasiones del vecino país durante los años 44, 45 y 1849, y a partir de este último año estaría confinado en el Ceibo hasta el día de su trágica muerte en 1855, como ya se ha dicho. Son estos esfuerzos que hacen de preludio y maestresala para curtir al futuro soldado en el conocimiento de rutas y nombres, así como en el manejo de las armas, tal y como también le acontecería años después al presidente Ramón Cáceres, como porteador y propietario de recuas de animales que hacían las rutas comerciales dirigidas por este
desde Moca, Santiago, Puerto Plata y hasta Santo Domingo, entre otras. Hombres de a caballo, con el espíritu templado por el sol inclemente, albado de las aguadas y los accidentes del terreno que dotan de resiedumbre sus espíritus, para que puedan en su momento ejecutar la misión que el destino les tiene reservada. Véase el caso del presidente norteamericano Teddy Roosevelt, en plena faena de sol a sol, a lomo de un caballo, haciendo de cowboy, hombre a caballo, que durante días completos perseguiría bestias, afanes que además los repondrían de la tragedia de la muerte de su esposa y de su hija. Son esas mismas condiciones extraordinarias forjadas en las circunstancias mencionadas las que permiten a Duvergé, durante los primeros años de la independencia, cabalgar a tiempo y de tiempo, custodiando los pueblos fronterizos amenazados siempre por los enemigos haitianos. Todavía con las espuelas puestas, tuvo su primer encuentro con los trinitarios el día 28 de febrero de 1844, poniéndose a disposición de la causa independentista, disipando la mala impresión que inicialmente produjo su talante bilingüe que le permitía hablar en español y en francés. A pesar de la crueldad y encono mostrado por el general Santana contra sus enemigos políticos, a quienes fue persistentemente fusilando durante su hegemonía, incluyendo a Francisco Sánchez en 1861, nunca alcanzó los grados de barbarie a nivel de plante macabro de José Tomás Boves, la bestia a caballo, como fue conocido, comandante de las tropas realistas de ascendiente asturiana en las guerras de independencia de Venezuela. Tal y como nos lo revela, nos lo presenta el doctor Francisco Herrera Luque en su novela Boves el Urogallo. Pero la gloria en este mundo tiene su precio, el cual se paga, quiera usted o no, con traiciones, maledicencia y calumnias, impulsada por la envidia que acrecienta el odio. Es que tal y como nos lo recuerda Charlie Munger, el icónico socio del inversor Warren Buffett, la envidia como un bajo sentimiento se encuentra anclada en la naturaleza humana por la escasez de los bienes y las limitadas oportunidades que ofrece la vida. Así como le padeció Caín contra su hermano Abel, siendo uno pastor y otro labrador, dando paso al primer asesinato de la generación adánica en la especie, uno atero y otro principalmente cortador de maderas y agricultor, hombres del este y del sur, pero hombres de acción en el terreno. Pedro Santana, político y soldado, Duvergé, soldado, obediente a la República, ambos posiblemente a gusto, con los terrenos comuneros que desde la colonia permitían vacar, arrear y recorrer, así como tumbar árboles en aquellas localidades donde se era accionista por la tenencia de pesos de título en los sitios declarados a tales fines. Ciertamente que la existencia determina la conciencia, en tanto no es lo mismo la mentalidad del que derriba árboles que el carácter de quien arrea desde un caballo, animales de pastoreo en vastas extensiones de terreno. Santana montaba a caballo, el bois se manejaba a lomo del híbrido de burro hechor y yegua, que viene a ser princesa de páramos y precipicios, como las mulas que cargaron por los Andes el equipaje y la correspondencia de Estado de Simón Bolívar, mientras descendía hasta Santa Marta. Probablemente por un asunto de obediencia a la República se buscó a Antonio Duvergé su primer gran problema con Pedro Santana, cuando se le requirió suscribir el pronunciamiento del Ejército del Sur el 9 de mayo de 1849, en el marco del levantamiento del ejército del general Santana contra el presidente Jiménez, y que usara sus armas para respaldar la rebelión contra el gobierno legítimo. La respuesta de Duvergé, que ha pasado a la historia, fue la siguiente:
General, yo solo empleo mis armas para pelear contra el haitiano, pero nunca tomaré parte en discordias civiles. En este caso, haré mucho con ser neutro. Se cuenta que por esta respuesta le mereció que lo apresaran y lo condujeran para ser encerrado en la torre del homenaje. Es Pedro Santana quien unilateralmente ubicaría a Duvergé como su némesis y contendor implacable, porque era el único con la vocación y méritos propios de disputarle el título recibido del Congreso en 1849 de Libertador de la Patria y otros tantos reconocimientos y canonjías que obtuvo en vida, antes de que toda esa gloria titulada naufragara junto con el último de los títulos que finalmente recibió como Marqués de las Carreras, tras haber traicionado a la República con la anexión a España, mediante la proclama de la anexión a España del 18 de marzo de 1861. El primero de los procesos mediante los cuales Antonio Duvergé fue encausado y juzgado inició por una inquisición ordenada por el presidente Santana en fecha 29 de abril de 1849, mediante la cual se pretendía recabar evidencias para sobre todo acusar a Duvergé del crimen de lesa patria junto al general Valentín Alcántara, por supuestamente sucumbir a las peticiones del presidente vitalicio de Haití, Faustin Soulouque, Faustino I, y pasarse a apoyar el gobierno haitiano. A seguida se procedió a interrogar a muchos de los militares afectos a Santana, a fin de que estos dieran alguna declaración que involucrase particularmente a Duvergé en los hechos mencionados. Refiere con mucho detalle sobre este tema el doctor Joaquín Balaguer en el Centinela de la Frontera, que se nombró una comisión inquisitorial encabezada por el general Remigio del Castillo, que tuvo a su cargo interrogar 15 testigos, los cuales son enunciados y citados uno a uno en la obra de Balaguer, donde se destaca que el general Duvergé Duval salió indemne de las mendaces acusaciones. Finalmente, el informe fue remitido al general Pedro Santana en fecha 7 de julio de 1849, concluida esta parte, y con la presencia del general Antonio Duvergé en calidad de reo, se inició meses después la causa, 3 de diciembre de ese año, en la sala de audiencias del Ayuntamiento de Santo Domingo. El Consejo de Guerra fue presidido por el general Machado y 6 militares de alta graduación, y el Consejo de Defensa de Duvergé no podía ser mejor, integrado por varios reputados jurisconsultos de prestigio y nombradía, entre los que se destacaba el licenciado Félix María del Monte, en ese momento presidente de la Cámara de Representantes. La tarea del acusador fiscal fue encomendada al notable abogado y trinitario Francisco de Rosario Sánchez, quien antes de que se iniciaran los debates presentó un incidente de procedimiento contra el distinguido abogado defensor Félix María del Monte por considerar el acusador que la calidad de diputado y presidente de la Cámara no le permitía deponer en la plenaria, alegándose que tenía una posición privilegiada respecto de los demás integrantes del tribunal. Esta situación requirió en la deliberación del Consejo de Guerra que se hiciese el envío y consulta al ministro de Justicia, Joaquín del Monte, y este, apoderado del incidente por tratarse de un asunto entre militares, lo declinó para que se procurase la opinión del ministro de la Guerra y Marina, general Esteban Aybar, dándose el caso de que este ministro dictó una valiente y sensata opinión decisoria, la cual fue leída ese mismo día, 3 de diciembre de 1849, a las 3 de la tarde, en la reanudación de la vista, rechazando el incidente y permitiendo
ejercer el ministerio de abogado a don Félix María del Monte en la defensa del general Antonio Duvergé, con argumentos de juridicidad impecable. En resumen, arguyó el ministro, todo el que se presente a las barras de un tribunal está sujeto a su disciplina. Creo, señor presidente, haber resuelto la duda que se me consulta y me apresuro a contestar a usted su citado oficio, a fin de que se admita al defensor Félix María del Monte como consejo del prevenido general Antonio Duvergé y no se paralice el curso de la justicia, privando a un acusado de toda la latitud de defensa que conceden nuestras protectoras leyes al último miembro de la sociedad. Sigue diciendo el doctor Balaguer en su obra ya mencionada que si bien el desempeño de Félix María del Monte careció de la profundidad jurídica que se esperaba de él, sin embargo, haciendo uso de su oratoria poética y apasionada, influyó, esto lo decimos nosotros, tal y como recomendaría Aristóteles en su obra retórica, al afirmar que la persuasión es válida cuando se desea demostrar algo. Recuérdese y téngase en cuenta que si bien era cierto que ese proceso se celebraba al amparo de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, la cual independientemente del odioso artículo 210 que prácticamente justificaba durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, todas las acciones del presidente de la República sin estar sujeto a responsabilidad alguna, no menos cierto es que ese mismo texto constitucional disponía también de una amplia carta de derechos y garantías ciudadanas, como por ejemplo, artículo 17, fuera del caso de infragante y delito, ninguno puede ser encarcelado sino en virtud de una orden motivada del juez, que debe notificarse en el momento del arresto o a lo más tarde dentro del término de 24 horas. Artículo 18. Los sorprendidos infragantes serán llevados ante el juez competente y si fuere de noche, se llenará esta formalidad a las 6 de la mañana del día siguiente, sin que puedan ser presentados ante ninguna otra autoridad. Artículo 19. Nadie puede ser preso ni sentenciado sino por el juez o autoridad competente en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que ellos prescriban. Vale destacar que el juicio transcurrió sin dilaciones para el conocimiento de la causa y con amplitud para apreciar las declaraciones de los testigos a cargo y descargo requeridos al efecto y examinar el legajo contentivo de las pesquisas indiciarias sin restricciones. Vale destacar también que en el caso del fusilamiento de María Trinidad Sánchez y un sobrino de esta, el 25 de febrero de 1845, al examinar una copia de la sentencia dictada por la Comisión Militar Permanente que dispuso aplicar la pena de muerte, sin ser ella militar, a la mártir y líder febrerista, observamos que la pieza condenatoria que consta apenas de unas pocas páginas y una pobre motivación que no alcanza siquiera para justificar razonablemente su contenido inicuo, al analizarse la competencia ratio de materia para conocer de un asunto de esa naturaleza, le fue sustraída a los tribunales ordinarios desde el 18 de enero de ese año de 1845 por un decreto dictado por el presidente Pedro Santana, mediante el cual eliminaba la natural competencia de atribución del Poder Judicial para enjuiciar a las personas acusadas de conspirar contra la autoridad, constituyendo a tales fines las comisiones militares. Es natural que algo tan burdo llamase la atención de historiadores como Gustavo Adolfo Mejía Ricard, que al momento de enjuiciar el célebre decreto enunciado precedentemente, refiriéndose al decreto, dijo, con esto se ha desplomado el Poder Judicial. Se ha sido sustituida
por la venganza erigida en un código primitivo en la ley del talión, el que creó las llamadas comisiones militares para conspiradores. Sobre todo porque las competencias de la elección de los jueces eran una atribución constitucional del tribunado, artículo 58, el de presentar al Consejo Conservador los candidatos para jueces tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los tribunales inferiores, escogidos en listas formadas por los colegios electorales de las provincias. Era un verdadero abuso de derecho y un acto ilegal que el dispositivo de la decisión que la condenaba a la pena capital hacía alusión manifiesta al hecho de haberse obstinado la primera a confesar los principales. ¿De dónde? Si había principales conspiradores a quienes a ella se le exigía delatar, por argumento a contrario se colige que no era ella la principal y se concluye subsidiariamente además que probablemente se le hizo pagar con su vida por el hecho del autor o los autores fundamentales. Como discípula aprovechada de Juan Pablo Duarte, que lo fue, debió haber tenido conocimiento del repudio del prócer de la independencia por la delación, tal y como quedó consagrado en su proyecto de ley fundamental, cuando dejó establecido lo siguiente: se prohíbe recompensar al delator y al traidor, por más que agrade la traición y aun cuando haya justos motivos para agradecer la delación. Volviendo a lo principal del objeto de esta disertación, una vez cerrados los debates en el proceso seguido al general Antonio Duvergé y al general Alcántara, los miembros del Consejo de Guerra, actuando con probidad e independencia, declararon culpable al acusado Valentín Alcántara y declaró a unanimidad no culpable al prevenido Antonio Duvergé. Se dice que el presidente Buenaventura Báez rodeó la ventilación del asunto de una atmósfera de libertad absoluta, facilitando el ambiente de justeza que se impuso en el conocimiento del asunto. Habían fracasado, pues, todas las urdimbres tejidas por el general Pedro Santana contra Antonio Duval para que se le declarase culpable de alta traición. Pero esto último no fue óbice que para aplacar la ira del tirano se condenara al general Antonio Duvergé junto a todos sus hijos y esposa a la pena de confinamiento en el Ceibo, la cual padeció durante 6 años, pese a ser pena correccional de 6 meses a 2 años. Tal exceso echó por tierra lo que debió haber sido quizás uno de los grandes momentos de gloria para la justicia dominicana y no terminar queriendo complacer a todo el mundo, sobre todo para salvar del ridículo a Santana por este desenlace inesperado para él y que lo puso en evidencia de que actuaba con el desenfado de eliminar un rival político. Para reconstruir este ambiente muchas veces olvidamos la débil y precaria institucionalidad de esos años, las rivalidades políticas manifiestas, tal y como las describe el historiador doctor Julio Genaro Campillo Pérez en su obra El Grillo y el Ruiseñor, donde se evidencia la ausencia de voto directo y un sistema electoral integrado para entonces por miembros del colegio electoral elegidos en asambleas primarias y distribuidos, por ejemplo, en la Constitución del 16 de diciembre de 1854 de la manera siguiente: Asua, 16 electores y 8 de las comunes; Santo Domingo, 16 electores y 4 de las comunes; Santiago de los Caballeros, 16 electores; la común de Puerto Plata, 12 electores; El Ceibo, 16 electores y 8 de las comunes; La Vega, 16 electores y 8 de las comunes. Este era el texto que regía para el año de 1855, año en que Duvergé fue fusilado.
El retorno de Santana al poder el 15 de febrero de 1853 complicó la situación del confinado Duvergé, ya que éste, para salvar su vida y la de su familia, terminó asociándose en una conspiración contra Santana, con Buenaventura Báez a la cabeza, que se encontraba exiliado en el extranjero, y con Francisco de Rosario Sánchez, Francisco Sánchez y el general Pelletier. A poco de develada la conspiración, fueron apresados Duvergé y sus hijos. La Constitución del 16 de diciembre de 1854, al decir de Wenceslao Vega en su Historia Constitucional Dominicana, fue un mamotreto de constitución, texto que sirvió para dar legitimidad aparente a la dictadura de Santana. Cualquiera podría pensar que el fatídico artículo 210 del 6 de noviembre de 1844 habría desaparecido por completo, pero esta disposición autoritaria fue redactada en el párrafo 22 del artículo 35 de la Constitución del 54, ya citada, con algunas modalidades para morigerar sus arbitrariedades, disponiendo en su parte infine las autoridades que procedan a la ejecución de ellas, medidas excepcionales en caso de conmoción a mano armada, rebelión o invasión de enemigos, serán responsables de los abusos que se cometieren. Además, el Congreso volvió y habilitó para la ocasión el decreto del 18 de enero de 1845, pieza que sirvió para fusilar a María Trinidad Sánchez. Deseamos repetir lo que ya afirmamos más arriba, ya que hay una ilegitimidad manifiesta y abusos en el proceso sumarísimo celebrado el 9 de abril de 1855, sin garantías procesales ante la Comisión Militar constituida en el Ceibo, presidida por el general Juan Rosa Herrera, que condenaría a muerte al héroe y patriota Antonio Duvergé y dos de sus hijos, habiendo sido juzgados en lo que parece ser más una ordalía que un juicio, supuestamente a verdad sabida y buena fe guardada, acogiéndose íntegramente la acusación del fiscal. Con nocturnidad, en una causa que duró 2 horas y fusilado antes de las 48 horas, sin testigo, sin defensa, sin abogado y sin que tengamos a mano el expediente contentivo de la sentencia y el acta que se debió haber redactado. Duvergé condenado a la pena capital que se ejecutaría horas después, pero el 11 de abril, pero ejecutada la sentencia a muerte solamente sobre Alcides, mas no sobre Daniel, a quien le fue suspendida hasta alcanzar la mayoridad. Los demás hijos menores, Tomás, de 11, y Nicanor, de 9 años, y su esposa Rosa, condenados a confinamiento en Samaná. Un atentado al principio de la personalidad de los delitos y las penas, y a la responsabilidad por su hecho personal, y no por los de otro. Un atentado al natural derecho de los menores, un verdadero abuso contra la institución de la familia, con características inequívocas de ser declarado nulo por abusivo, excesivo, espurio e ilegítimo. Un atentado a los derechos humanos, la dignidad de las personas y a las garantías mínimas del debido proceso. De existir una jurisdicción de alzada para someter a una revisión penal esta monstruosa decisión, entendemos que este juicio habría sido declarado nulo, ya que contenía además los elementos para una recusación válida contra los miembros integrantes de la Comisión Militar, recusables en principio por tener vínculos personales con Santana, por el compadrazgo y la amistad. Es preciso señalar también que de acuerdo a la Constitución vigente, ese año
Durante ese juicio, el presidente Santana tenía facultad constitucional para conmutar la pena capital establecida por el artículo 35, numeral 28 de la Constitución del 16 de diciembre de 1854, que dice así: conmutar la pena capital por apelación hecha a su gracia, la cual produce suspensión de la ejecución. En la especie, esta apelación resultaba de imposible interposición por la distancia y los tiempos y por ausencia de una debida publicidad que permitiese hacer operante este último recurso de alzada. Pero lo que es peor, lo hacía nulo por transgredir la obligación constitucional de los tribunales de que en los juicios por delitos políticos las audiencias siempre debían ser públicas, tal y como dispone el artículo 43 de la mencionada Constitución. La patada de Santana al cadáver de Antonio Duvergé, señal de odio y ensañamiento, revela las características de un juicio impulsado e instruido por odio y maldad, fuera de toda motivación jurídica, e impulsado por el representante del Poder Ejecutivo, cuando incluso siempre ha existido una normativa para el respeto a los cadáveres y a la honra de los difuntos. Es una evidencia de lo antijurídico de estos hechos lamentables. Consideraciones finales. Paz, paz, paz. Los que estén durmiendo, despiértense, que ha llegado el mejor momento. Parafraseando a Frank Moya Pons en su obra La explicación histórica, que publicó esta Academia de la Historia, este nos advierte que para analizar eventos históricos siempre es preciso hacer una reconstrucción de la realidad, el ambiente, la cultura, los textos legales y los tribunales que operaban en esos años, ya que no es posible formular hipótesis sin recrear el caso. 2. Para una población estimada como mucho en unos 126.000 habitantes en 1844 y 187.000 habitantes en el 1861, tampoco tenemos los elementos para calcular, por ejemplo, el PIB de esos años, ya que el criterio ni siquiera era conocido. No tenemos el nivel exacto de alfabetismo, pero sabemos que era muy bajo. Aparte de una exigua producción agrícola, tabaco, por ejemplo, principal producto de exportación, caña de azúcar, reses, café, cacao, corte de madera y rubros de subsistencia. 3. Independientemente de la ausencia de una juridicidad manifiesta en la justicia ordinaria y en las comisiones militares y demás actores en la aplicación de la Constitución y las leyes, es necesario tener en cuenta que en el caso objeto de este análisis se trata de conflictos políticos entre militares del siglo XIX, conservadores, liberales, que en medio de conspiraciones vienen del fragor de la guerra, cuando las constituciones no pasaban de ser muchas veces propuestas y enunciados, pero sin la debida firmeza en su aplicabilidad. 4. Los sentimientos de la ambición, el odio, la envidia y la venganza son características que están presentes casi siempre en los desenlaces abordados en esta conferencia. 5. En lo político no teníamos voto directo, sino elecciones nombradas por las asambleas primarias en el colegio electoral y voto indirecto. Nuestros votantes debían tener la edad requerida de 25 años, ser propietarios de bienes raíces o empleados públicos y tener domicilio en la común que lo elige. 6. La inmediación tan necesaria en las causas penales es muy importante para concluir sobre estos eventos que se llevaron trágicamente de encuentro a uno de los hombres más importantes que ha tenido la República Dominicana y a su familia. Sin embargo, la calidad de nuestros historiadores
que han tratado este tema precedentemente y la profusa cantidad de análisis historiográficos sobre el tema nos permiten al día de hoy, en el pleno siglo XXI, afirmar que a pesar de estos hechos y del horror que se advierte en estos acontecimientos, la República Dominicana al día de hoy, después de los magnicidios de Lili, Cáceres, Trujillo, y a pesar de innúmeras expresiones de asesinatos y abusos de naturaleza política, las hermanas Mirabal, Orlando Martínez, entre muchos otros, ha tenido grandes avances en su democracia, con separación de poderes, respeto de los derechos humanos y gobernabilidad. Y en el Poder Judicial, los avances judiciales hacen inimaginable hoy un juicio inicuo, como el que se le siguió al prócer Antonio Duvergé y a su familia en el 1855. 7. No podemos olvidar que la pena de muerte desaparecida en la Constitución de 1924, en la reforma que se hizo en el 1960 para que fuese modificado el artículo 8 de la Constitución y se incluyese la pena capital a los terroristas, la valiente intervención de los presbíteros Robles Toledano y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez motivó a que se dejase sin efecto la funesta iniciativa. 8. Lamentablemente debemos estar siempre alertas de que el sicariato y los abusos contra presuntos delincuentes en los denominados enfrentamientos con intercambio de disparos plantean una realidad mucho peor que la analizada en estas páginas, ya que enfrentamos las evidencias de castigos de muerte con reglas ocultas que todavía hoy nos avergüenzan como un país civilizado y que determinan el asesinato de muchos ciudadanos sin que estos hayan tenido nunca un debido proceso. Finalmente, dice la historia que Duvergé le pidió al comandante del pelotón que cambiara el orden en la prelación de la ejecución de la sentencia, a fin de que fuera fusilado su hijo Alcides I, para dispensarlo del dolor de ver a su padre acribillado a balazos, y que después lo fusilaran a él, mas no encontrando cabeza leal alguna donde hacer reposar sus últimos pensamientos y la historia de su vida, le arrojó el sombrero a su perro corsario. Por último, y para concluir, deseamos decir que son estos hechos infaustos y muchos más que no se mencionan aquí, los que todavía puja la República entre el llanto y la agonía, por las nefastas consecuencias que tendría todavía hoy la posibilidad de que se levante la amenaza de un poder político sin límites, capaz de llenarnos de estupor por los crímenes y excesos cometidos, muchas veces revestidos de una falta juridicidad. Gracias, muchas gracias, bendiciones a todos los presentes, que viva la República Dominicana, loor al general Antonio Duvergé, Duval, te pedimos, oh héroe inmortal, que sigas cuidando en espíritu nuestra frontera con Haití. Que no permitas que la flojera y displicencia de estos tiempos diluya nuestra dominicanidad. Que sigas con los ojos bien abiertos y frente a la historia. Porque hoy, de seguro que habrías dicho, te citamos a ti, que viva la patria, carajo. Que viva. Que viva una y mil veces. Que viva una y mil veces. Que viva la patria. Gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al magistrado Castaños Guzmán. Este aplauso es para usted. Gracias por su tiempo, por su participación y también por el aporte que ha realizado en lo académico, en lo histórico y en lo jurídico, sobre todo a este ciclo de conferencias que realiza habitualmente pues esta Academia Dominicana de la Historia y que ya oficialmente queda aperturado. Nosotros ahora damos un espacio a quienes quieran hacer algún tipo de comentarios o alguna pregunta al magistrado Castaños Guzmán. Si alguien se anima, si alguien quiere comentarle algo, felicitarle, este es el momento. Bueno, pues entonces nosotros dejamos ya finalizada esta conferencia titulada Lo jurídico en el caso de Antonio Duvergé. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y les esperamos en las próximas conferencias. Buenas noches. Señores, muchas gracias por venir. De verdad, esto es una proeza llegar aquí, número uno. Y número dos, no se preocupen que la conferencia se la vamos a mandar a todo el mundo. ¿Está bien? Muchas gracias y buenas tardes.